Sinceramente me gusta mucho este juego. Lo he jugado desde chiquito. Soy buenillo, no, la neta no me considero super guau, pero vamos a ver qué tal sale. Sinceramente, sí me consideraría en algunas veces o algunas partidas de que soy una papota, pero va. Mi mazo siempre lo he usado desde el 2019, 4.4 de coste de elixir, por si lo quiero usar. La neta, cuando me lo puse así de que nada, subí bien rápido de copas, pero ahorita estoy estancado en una que se llama, creo que panquecitos, pero pues a ver, X. Después se sube. Ahorita como quiera de Clash Royale estoy en rata, porque es de que pay to win, o sea, ya puedes maxear la cuenta así de que bien rato. Pues nada, espero que se la esté pasando bien. Lo vi. Su mecha. Mira, ¿cuándo que sí latino? Voy a poner un poco más cerca. Vale. Bueno, lo bueno es que mi compañero puso una Valkyria. Sinceramente, si no lo hubiera tenido, valdría caca sobre todo. Yo digo que esta partida sí se gana, chat. Digo, chat, sabe que está en a ver, vamos a poner este globito. Creo que sí pega. Bien. Puso el hechizo de... Sí pega. Qué buena. No, chingüetas. A ver, esa torre se va. Puso el trono. La verdad es que esta partida se va a ganar muy fácil. A ver. Es que aparte ponemos los pecas, el peca y el mega caballero. Los tanquecitos. Venga, ahora sí me sale. Eléctrico. Esa es torre, chicos, esa es torre. Pega. ¡Bam! Let's go, baby. Let's go. Ese mini pega. A la bestia. Este lanzarrocas. Creo que es un chiste. Ala. No manches. Venga. Se gana, que se gana. Sí. Let's go, baby. Chicos, esta partida. La verdad. Muy fácil. Let's go. No, pues nada, pásensela chido. Va a estar bueno el evento, Vamos a hacer un high y un dab. Let's go, baby. Let's go.
Solo escucho de un lado. Solo escucho de un lado, Minier. Ya lo hice. Solo escucho de un lado, literal. Solo escucho de uno todavía. Ya, todo bien, todo bien, todo bien. Te tenía mal puesta la gomita. ¿Empezamos con ruido? ¿Listo? Así, ¿cómo están, How to Life? A ver, se escuchó, pero tiene faltó como que todo se me olvidó. ¿Cómo están, How to Life? Venga, acompáñenme poniéndose de pie y vamos a empezar con este bello momento de alabanza. Yo no sé si hay personas que están por primera vez en una iglesia, yo no sé qué rollo, pero disfruten con aquellos que ya están en una iglesia, aquellos que saben las canciones. Si no se las saben, creo van a ponerlas aquí atrás. Así que disfruten este momento, dejen que Dios sobre en sus vidas, disfruten con amigos, con todos los que lo están acompañando. Así que, ¿cuándo están listos para empezar? ¡Venga! Cantamos juntos. Que no hay nadie igual a nuestro Dios. Nadie jamás se podrá
Acompáñame a cantar juntos esto. Pues no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Venga, levanta la voz, declara que no hay nada que se compare a Él. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, pues no hay nada, nada es mejor que mi Dios. Oh, pues no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, pues no hay nada, nada es mejor que mi Dios. El mundo busqué y no pudo llenarme, y ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Vamos, más llegaste tú, más llegaste tú. ¡Woo! Y me dice vida nueva. Y cada deseo Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. oh, cantar, no hay nada, Pues no hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor, pues no hay nada, no hay nada mejor que mi Dios. pues no hay nada, Pues no hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. cantamos juntos, cambias lamento, cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucita los huesos, sé que solo tú lo harás. una vez más, sé que solo tú lo harás. No, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Declara que no hay nada como Dios. Nada mejor, Oh, no hay nada, nada mejor que no hay mi nada, Dios. no hay No hay nada,
Cantamos juntos una vez más. Pues no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Pues no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. ¿Por qué no me acompañas dándole un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y vamos a cambiar un poquito el ambiente, pudiéramos decir de alguna manera. Pero quiero recordar una parte de la palabra que invita a la gente en los salmos. Es: prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean. Y esta canción habla de eso. Hay un Dios que pueden probar, que pueden ver, un Dios vivo. Jesús, que fue a morir por nuestros pecados a una cruz, murió y al tercer día resucitó. Y ahora está reinando en majestad. Y ahora podemos cantar esto y podemos llevar el mensaje del Evangelio a todo aquel que lo necesita. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos pueden gozarse en esta verdad, en esta realidad de que tenemos un Dios vivo? Y al estar ante tu majestad, tu belleza inigualable, mis palabras siempre faltarán. Y es tu gloria inexplicable. A la luz de tu inmensidad. No es tan poco lo que he podido, es tan poco lo que he visto. Y en expectativa y humildad, una sola cosa pido. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Cantamos juntos al estar ante tu majestad. ¿Cómo me podría acostumbrar? Tú no dejas de asombrarme. Y con confianza me puedo acercar. Y solo quiero contemplarte. Oh, yo quiero probar. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Jesús, quiero conocer. Jesús, quiero conocerte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús. Solo a ti. Oh Señor, sé tú exaltado entre nosotros, que podamos ver el mover de tu gloria, Señor. ¿Por qué no cantamos esto juntos? ¿Por qué no cantamos a nuestro Dios? Que anhelamos ver su gloria, queremos ver su gloria. Tu gloria quiero ver.
yo quiero probar, yo quiero probar. ¿Quién es el Rey que venció y resucitó? Él es Jesús, es nuestro Rey y Salvador. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Vamos a, antes de dar lugar a los mensajes, vamos a cantar esta verdad que es el Evangelio. Vamos a cantar de el Dios que salva, Dios que restaura, la historia completa de nuestro Redentor. Acompáñenos cantando esto. Hay una fuente, viene del monte, desde el Calvario, desde el madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida, y por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Y es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús, y desde el eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo, era el Cordero, Él sufría, dando su vida. Mi muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Y es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. ¿Y por qué no nos gozamos dando un aplauso a nuestro Dios? Aquel que salva, aquel que resucitó entre los muertos, aquel que restaura y vive hasta el día de hoy y vivirá por siempre y siempre, reinando por sobre todo. Cantamos juntos que Jesús salva, Él es el único camino y verdad y vida. Cantamos, Jesús salva. Jesús salva, Jesús
no me acompañas dándole un fuerte aplauso a Cristo por esta realidad? Gloria sea a Cristo, a nuestro Rey Redentor. Y pues seguimos adelante con lo que nos va a guiar nuestra coordinadora. Pues sean muy bienvenidos a How to Live, un evento que literalmente es para que ustedes lo puedan disfrutar, para que ustedes lo puedan vivir. De verdad, esténse presentes en este momento que es un tesoro total. Para iniciar, tenemos algo muy interesante. Tenemos un foro, así que les voy a pedir a los del foro que si pueden ir pasando. Gracias al equipo de alabanza, son increíbles. Bueno, pues para los que nos siguen en redes sociales, vieron que pusimos que hay un foro de preguntas que íbamos a tener en este evento. Entonces, recopilamos sus preguntas y las pusimos aquí. Elegimos cuidadosamente a los panelistas y ahorita Lai les va a explicar un poquito más de esto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, bienvenidos y quiero pedirles a los que van a participar en el foro que tomen asiento, por favor. Y vamos a presentarnos, vamos a hacerles unas preguntas que, como mencionó Jessie ahorita, hace unos días las pusieron en Insta. Entonces vamos a platicar con nuestros amigos del foro y ellos van a responder las preguntas que hicieron hace unos días. Entonces, primero que nada, les voy a preguntar sus nombres. Yo soy Dana Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Hola a todos, es un gozo poder estar aquí. Yo me llamo Sara Cavazos. Que lo que mi gente, soy Anthony de República Dominicana y es un placer estar aquí. Hola a todos, bienvenidos a How to Live Monterrey. Yo soy Fer Mesa y esta es su casa. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la primera pregunta? ¿Ok? Ok, alguien pregunta, ¿qué aporta o influye tener a Jesús como el centro de mi vida? ¿Quién quiere responderla? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es qué no aporta y qué no cambia tener a Jesús en nuestras vidas. Realmente, cuando tú te encuentras a Jesús, hay salvación, hay redención, hay un cambio de vida, pero cuando tú te enamoras de Jesús, cuando no solo es el Jesús que estás empezando a conocer, sino que decides que Él sea el centro de tu vida, empiezas a vivir en plenitud todo lo que Jesús es. Jesús es gozo, Jesús es paz, Jesús es salvación, Jesús es perdón, Jesús es gracia. Entonces, hay un versículo de la Biblia, igual no lo leo, espero que ya muchos no lo sepamos, y es Gálatas 2:20. Creo que uno ya ha conocido, que es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Es decir, que todo lo que viva, todo lo que viva, ahora lo vivo en la fe. Entonces, cuando Jesús no es solo el Jesús que, ok, sí, se dio a sí mismo por mí, sí, como que me ama y lo estoy conociendo, sino que realmente es mi Cristo y es mi centro, lo cambia todo. Y empiezo a disfrutar de mi vida cristiana y empiezo a disfrutar del Evangelio, porque es más allá de una religión, es una relación de un amor realmente cautivado por Él. Entonces Jesús lo cambia todo. Amén, gracias Dana, muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta es sobre un tema que creo que es muy relevante para las personas de nuestra edad. Es una etapa de nuestras vidas por la que muchos de nosotros estamos pasando. Entonces, ¿qué hago si estoy en una relación que me hace daño y sé que no es la voluntad que Dios tiene para mí? Bueno, pues hay un versículo en 1 Corintios que me gusta mucho, muy sabio, que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, nosotros tenemos una decisión propia y hay veces que Dios nos da a elegir un camino largo y también un camino más largo, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando estamos con una pareja que no tiene la misma visión que nosotros, no es pecado,
no es malo, pero sí nos puede complicar nuestra vida, puede afectar nuestras emociones, nuestra salud mental, puede haber hasta una guerra espiritual y varias cosas con las que nosotros podemos pues batallar y chocar con nuestra pareja. Así que la decisión es nuestra, no vamos a tener a Dios que nos pone un buen de opciones enfrente y dice nada más una es correcta, escoge. Nosotros podemos decidir y a través de nuestro discernimiento y nuestra búsqueda con Dios podemos darnos cuenta de eso. También hay veces donde nosotros tenemos que dejar algunas cosas, ¿no? Dejamos unos vicios o unas relaciones, unas amistades, porque Dios nos las pide. Y eso no significa que nosotros tenemos que darle a todo a Dios para nosotros poder complacerlo y amarlo, sino que al nosotros entregarle cosas a Él que no lo exaltan, nosotros damos un paso de fe en decir, Señor, amo a esta persona, amo a mi amigo, amo este vicio o lo que sea, pero yo decido y yo sé que tu voluntad y tu plan para mi vida es mejor de lo que yo veo y de lo que yo quiero ahorita. Amén, muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Siguiendo el hilo de esta pregunta, si estamos buscando saber si una relación nos hace daño, por otra parte, ¿cómo podemos identificar el amor verdadero en nuestras vidas? Bueno, más que identificar el amor verdadero, yo diría que la pregunta tendría que hacerse, ¿cómo conozco el amor verdadero o al amor verdadero? Porque muchas veces pensamos que el amor verdadero es un sentimiento efímero, tiene que ver algo con una relación, pero realmente dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8 que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el amor es una persona, el amor no es un sentimiento. Entonces, ¿cómo conozco realmente ese amor? Conoce a Jesucristo. Eso es lo único que te puedo decir. Lee la palabra de Dios, comienza a conocerlo, comienza a querer tener una relación con Él y verás cómo vas realmente a experimentar y a conocer lo que es verdaderamente el amor verdadero. Gracias, Anthony. Gracias. Y creo que muchos de nosotros nos encontramos en una etapa decisiva de nuestras vidas, ya sea que estemos en la prepa, terminando la prepa, eligiendo una carrera, terminando la carrera. ¿Cómo podemos saber qué es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas? Sabes, creo que esta pregunta es algo que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, en lo personal. Antes de convertirme a Cristo, yo recuerdo que yo pensaba en, Dios, de verdad tú me creaste nada más para nacer, estudiar, casarme y ya. Y la realidad es que no, la realidad es que hay un propósito y un llamado para cada uno de nosotros, pero tú me puedes decir, Sara, pero ¿cómo conozco este llamado? La realidad es que tenemos que ir con nuestro Creador. ¿Quién es el que te creó a ti? Él es el que te va a decir qué es lo que vas a hacer, para qué fuiste creado, y nuestro Creador es Dios. Y tenemos un Dios sobrenatural que está dispuesto a hablarnos, que está dispuesto a mostrarnos por qué nos creó. Tenemos un propósito, de verdad. Yo te quiero animar a que puedas ver esto en cómo Dios te creó con un propósito. Y ahora tú me puedes decir, bueno, pero yo no sé escuchar la voz de Dios. Pero la realidad es que hay una invitación, porque nuestro primer propósito por el cual fuimos creados es para estar con Dios, para vivir con Él, tener una relación personal con Él. Entonces, yo te quiero invitar a que comiences a tener una relación con Dios y a partir de ahí vas a aprender a escuchar su voz. Ahora, hay algunas herramientas que podemos tener y darnos cuenta hacia dónde va nuestro propósito o hacia dónde va nuestro llamado. Y esto es por medio de cuáles son tus talentos, en qué eres bueno, qué es lo que te gusta hacer. A lo mejor eres creativo, a lo mejor te gusta tomar fotografías, a lo mejor te gusta la música. No sé hacia qué área tú te inclines, pero créeme que Dios quiere usar eso. Dios te quiere usar en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar en donde fuiste puesto. Dios te quiere usar para bendecir a los demás. Y sabes, hay algo importante que a mí en lo personal Dios me ha hablado mucho, y es que a veces nos afanamos tanto por Dios, ¿cuál es mi llamado y qué es lo que voy a hacer en 5 años? Cuando la realidad es que diariamente tenemos un llamado. Tú hoy te despertaste y tuviste un llamado el día de hoy a bendecir a alguien más. Entonces yo te quiero invitar a que diariamente, cuando tú te despiertes, le preguntes a Dios,
¿cuál es mi llamado de hoy? ¿A quién tengo que bendecir el día de hoy? Y pues estos son algunos consejos que en lo personal a mí me han ayudado mucho a saber hacia dónde dirigirme, pero principalmente yo te quiero animar a que le preguntes a Espíritu Santo hacia dónde te tienes que mover. Y de verdad, antes de tomar cualquier decisión, no la tomes hasta que Espíritu Santo no te haya confirmado que es por ahí, porque si no, pues luego sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Gracias, Sara. Muchas gracias. Bueno, creo que aquí la gran mayoría, al ser de un país pues cristiano, hemos crecido o hemos sido impactados de alguna forma por nuestros familiares, o de chiquito tal vez nos llevaban a la iglesia, y creo que muchos de nosotros hemos sido lastimados o heridos por las iglesias. Entonces, ¿ustedes creen que sea necesario ir a la iglesia para seguir a Jesús? Bueno, primero que nada les quiero pedir una disculpa. Lamento mucho lo que hemos vivido varios. No es la voluntad de Dios que nosotros nos lastimemos, que nosotros nos peleemos, así que les ofrezco una iglesia de parte de cualquier persona que los haya lastimado, herido. Y también les quiero compartir que me pasó a mí, y esto es algo que Dios me reveló también cuando yo estuve batallando un poco con ese dolor que yo encontré adentro de la iglesia. Y es que Jesús mismo siente nuestro dolor. Él sintió, Él vivió ese dolor. Él fue maltratado, le dieron a Él cachetadas con las mismas manos que Él sanó, con las mismas manos que Él alimentó. Entonces, todo dolor que ustedes sientan del daño que les hayan hecho, Jesús lo vivió. Él conoce ese dolor en su corazón, y Él es el único que verdaderamente puede restaurar ese dolor que nos hayan provocado. Ahora, entrando un poco más a la pregunta, el seguir a Dios no involucra ir a la iglesia, pero es un llamado a ser iglesia, a ser parte de la iglesia. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, que lo adoremos, que lo amemos con todo nuestro corazón, cuerpo, alma y espíritu. Es un corazón completamente dispuesto al plan y a la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces nos alineamos al plan eterno de Dios, que se los puedo resumir en una palabra: comunión. Dios quiere comunión con nosotros, y no solo con nosotros, sino entre nosotros también. Así que es completamente válido que sintamos el dolor, que sintamos nuestras emociones y las procesemos. Cada quien vamos a tener nuestro proceso en el cual Cristo va a sanar y restaurar nuestras heridas y corazones, pero nosotros tenemos que alinearnos a esa voluntad de Dios, de ser uno con Él, de ser una iglesia, de ser hijos suyos. Una iglesia es gente que a través de Cristo se reúnen en una congregación para ser cristocéntricos y vivir su verdad entre nosotros. Ahora, también involucra una segunda parte, que Dios va a trabajar en nuestros corazones al tiempo que nosotros queramos trabajarlo y de la manera que Él lo quiere trabajar con nosotros, que es el perdón. Y eso también es algo que proviene de la gracia que Dios tuvo con nosotros y el perdón que nos compartió a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y ánimo, es doloroso, es difícil, pero saben que Él va a restaurar nuestros corazones, y nosotros nada más hay que buscarlo a Él y saber descansar y estar a sus pies. Gracias, muchas gracias, Fer. Bueno, ahora esta pregunta es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún punto de nuestras vidas, tanto cristianos como no cristianos, y es: ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que Dios no para la maldad? Uy, esta pregunta da para bastante, pero no tenemos bastante tiempo, entonces hay que resumirlo un poco, pero quiero empezar diciendo que es una pregunta bastante normal. Como lo mencionabas, creo que todos nos la hemos hecho alguna vez. ¿Por qué? Porque al ver las noticias, al ver el mundo en el que vivimos, obviamente puede haber hasta desánimo, enojo, una frustración con las injusticias, al ver el abuso, la corrupción, y ver que muchas veces aquí en la tierra no tiene castigo. Entonces, o a nuestra percepción. Entonces, es una pregunta bastante válida, porque al ver cómo están las cosas, lo mal que están las cosas, es imposible no hacerla. Pero al ser una pregunta tan amplia, la quiero resumir como en 3
puntos y conceptos, y es el primer concepto es que en el principio no era así. Cuando Dios creó las cosas y cuando Dios creó el mundo, la maldad no existía y no estaba sobre la mesa. Un Dios bueno como el que tenemos, no crea la maldad. Entonces, en el principio no era así, no es culpa de Dios, y ahí va el segundo punto. Si la maldad existe, es por nosotros. Nuestra desobediencia, y no solo la de Adán y Eva, porque a veces decimos, sí, fue Eva la que pecó, fue Eva la que comió el fruto y Adán que le siguió la corriente, pero no, realmente hay que aceptar que todos a sabiendas desobedecemos y nos rebelamos contra Dios. Todos hemos estado en un momento donde paramos nuestras actividades y decimos, tengo la opción de hacer lo correcto y tengo la opción de no hacer lo correcto, y por más que sepa que esto es lo que debería hacer, como que no me conviene tanto, como que no me gusta tanto, como que es más difícil. Entonces todos somos parte del problema de la maldad. Obviamente hay personas más malas que otras, pero todos contribuimos al mundo caído en el que vivimos. Pero ahí va el tercer punto. Esto no se va a quedar así. Dios un día va a quitar la maldad de la tierra. La Biblia dice que hay un día y una hora ya establecidos, aunque no lo sepamos, que Dios realmente va a quitar la maldad. Ahora, aquí va un punto importante. Tenemos el punto A, todos pecamos, y tenemos el punto B, Dios va a juzgar a la tierra y Dios va a quitar la maldad. Pero hay dos caminos que tomar para llegar del punto A al punto B. El primero es seguir insistiendo en hacer lo malo, que es lo que tristemente la mayoría de personas deciden seguir. O el segundo es seguir los pasos de Jesús. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador, dejar de hacer lo malo, el ya no pecar más, esforzarnos por ya no hacerlo y realmente llegar a ese día, al día donde Dios va a quitar la maldad con un abogado. Nosotros solos no podemos cambiar el mundo, pero Dios lo va a hacer. Y como Dios lo hace, es a través de nosotros también. Hay un versículo en Romanos que dice, no dejes que el mal te venza, sino vence al mal con el bien. Tú y yo debemos decidir ya no ser parte del problema y empezar a confiar plenamente en aquel que ya lo solucionó en la cruz, pero lo veremos algún día plenamente cuando Él venga otra vez. Muchas gracias. Sí. Sí, quisiera como añadir algo, que esa pregunta, por ejemplo, a mí, yo estudio Derecho, para los que no saben, y ver las injusticias del día a día realmente quebranta mucho el corazón de las personas. Y esa pregunta es súper válida, validísima, pero el Señor me ha mostrado a lo largo de mi caminar con Él su carácter justo, a recordar su justicia. Sí, el Señor es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios justo, y el Señor no se contradice en sus atributos. El Señor es tanto amoroso como lo es justo. El hecho de que nosotros seamos salvos no es porque el Señor decidió no castigarnos, sino porque Jesús tomó el castigo que a ti y a mí nos correspondía. Entonces el Señor no se contradice. El Señor es un Dios de amor, pero el Señor también es un Dios justo que castiga el mal. Si el Señor es un Dios bueno, es porque castiga el mal, si no, no sería un Dios bueno. Entonces descansemos en el atributo primero soberano del Señor y segundo en su carácter de justicia, porque el Señor hasta el día de hoy a mí ni a nadie nos ha defraudado, y el Señor va a castigar el mal porque Dios es justicia, y el único gobierno perfecto es el gobierno del Señor. Nuestros gobiernos nos fallan a día, tanto el mío en la República Dominicana y tanto el de los latinoamericanos, el del mundo entero. Ningún gobierno es perfecto, pero el único gobierno que es perfecto es el gobierno del Señor Jesucristo. Así que confiemos en su justicia. Muchas gracias, Anthony. Gracias, Ana. Por último, tengo una pregunta. Creo que es muy importante. Si yo quiero seguir a Jesús, pero no creo poder llevar todas las reglas que creo que conlleva seguirlo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Sabes, creo que es importante entender que de lo que tú y yo nos alimentamos diariamente va a haber un fruto.
si yo constantemente me estoy alimentando de todo lo que escucho en redes sociales, de puros videos de TikTok, de puros videos de Instagram, de todo eso, eso es lo que yo voy a dar fruto. Ahora, en la Biblia nos dice que para permanecer en Jesús tenemos que tener comunión con Él. Ahora, lo que yo te quiero invitar el día de hoy es a que tengas comunión con Dios, y mientras más lo ves a Él, mientras más lo contemplas a Él, más te vas a parecer a Él. ¿Por qué? Porque es como tus amigos. Tú, mientras comienzas a convivir con alguien, te empiezas a parecer a esa persona, empiezas a conocer sus gustos, y como quieres a esa persona, dejas de hacer cosas que te alejan de Él. Ahora, el pecado o esas reglas que tú puedes llegar a pensar que Dios pone, es porque el pecado nos separa de Dios, porque Dios es un Dios 100% santo. Entonces, tenemos que entender que al momento de ver a Dios, tú te vas a enamorar de Él. De verdad que es imposible no ver a Dios y no enamorarte de Él. Entonces, mientras tú más lo contemplas, más te pareces a Él. Pero si tú no lo contemplas, es imposible seguir una vida cristiana. Entonces, ¿cuál es la invitación o cuál es la respuesta a esto? Tienes que tener una relación con Dios. Y de verdad que yo te quiero invitar a que lo hagas, porque es lo único que va a sostener tu fe. De verdad que venir un domingo a la iglesia no es suficiente para caminar una vida con Dios. De verdad que tenemos un Dios sobrenatural, que no solo tú le hablas, sino que Él te habla. Y de verdad que yo quisiera que todos pudiéramos experimentar esto, porque para eso fuimos creados, para tener comunión con Él. Entonces, mientras tú más lo contemplas, más te vas a parecer a Él. Entonces, no te preocupes por intentarlo hacer en tus fuerzas, porque no vas a poder. Créeme que en tus fuerzas jamás lo vas a lograr. Pero también quiero recordarte que Jesús nos dejó a su Espíritu Santo, que cuando tú lo recibes, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, ahora tú recibes a su Espíritu Santo, que es Dios mismo ahora habitando en ti. Entonces, tú ya no eres esclavo a los deseos de tu carne, tú ya no eres esclavo a la pornografía, ya no eres esclavo a las drogas, ya no eres esclavo a eso, sino que ahora tienes la libertad de poder decirle que no, porque su Espíritu Santo ahora vive en ti. Entonces, te quiero decir esto, no es en tus fuerzas, es por medio de su Espíritu Santo, y mientras más lo contemples a Él, más te vas a parecer a Él. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gloria a Dios, porque cuando terminan nuestras fuerzas, cuando encontramos nuestra debilidad, podemos ver verdaderamente la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que muchas gracias a todos ustedes por responder estas preguntas, y pues si quieren ya pueden pasar a sus lugares. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? ¡Woo! Eso es todo. ¿Cómo están, How to Life? Qué bueno, qué bueno. Otra vez. ¿Cómo están? Eso es todo, raza. Eso es todo. Oigan, pues nosotros somos Alexis Vadillo y Mauricio. Un aplauso. Pues bueno, nosotros queremos darles a conocer nuestra marca de Rock Studio. Nos pueden encontrar en Instagram como rock.studio. Pueden ver nuestras camisetas, la verdad son una chulada, de verdad, échense un vistazo. Son de que semi-oversize, tenemos 2 diseños porque acabamos de sacar nuestro segundo drop, gracias a Dios. Y pues bueno, no sé si quieras introducir la sorpresita. Sí, bueno, oigan, tenemos una dinámica simple que consiste en de que de un lado, el que haga más ruido, de ese lado le voy a lanzar la playera. Así que díganle al de al lado, haz más ruido, Haz ruido, porque aguas. La neta, sí vale. Pónganse pilas. Échale. Los de allá arriba también quieren. ¿Qué pasó, los de allá arriba? También arriba. Ya, espérense. ¿Tú qué dices, Mau? La neta, está bien cañón el rollo. No diferencia. Sí, bueno, está fuerte, Bueno. Ahí va, 1, 2, Acá. No lo escucho. Que se escuche el ruido, que se escuche. Pero tampoco no se vale que arrebatarse que así por la camiseta, o sea, tampoco. ¿Tú qué opinas, Mau? ¿Cuál hizo más ruido, arriba
A los de arriba, los de abajo, los de los lados. ¡Ah, su mecha! Pues arriba está difícil, no llego. Que se vengan los de arriba, que se vengan. A ver, pues ya, yo digo que ya toca lanzarla, ya toca. Mira, a este lado, ¡ruido! Muy apagados, muy apagados. Los de aquí, a ver. ¡En medio! Me está gustando este, me está gustando este. Este lado. A ver, acá. Una. ¡Ey! Muchas felicidades. Un aplauso para los de lado. Un aplauso. Felicidades, hermano. Si la quieres enseñar ahí al público. Que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga. ¡Ea! ¡Ay! Pues bueno, ahí está la página de Rock Studio en Instagram. Si quieren seguirnos, como dije antes, y checar las camisetas, adelante. Igual si les gusta, traemos más. Sí, pero pues ya las tendrían que comprar si les gusta. Y no vamos a regalar todas, ¿verdad? Está bien. Sí, listo. Pues un aplauso por la dinámica. Muchas gracias. Queremos darle la palabra a nuestro orador, Yare. Emilio, échate para acá. Un aplauso para Emilio, un aplauso. Un aplauso para Emilio para que se le quite la pena. Venga. Hola, gente. Tenemos un pequeño detalle. Vamos a esperar un minuto, nada más para que pueda pasar Emilio a darnos un mensaje. Pero antes, quiero saber, y me interesa saber, si alguno de ustedes vino a How to Life el año pasado. ¿Sí? Ok. Uno de ustedes que quiera pasar aquí al frente, porque le voy a hacer una pregunta. Ay, ahora sí, nadie. Sin miedo. Ahí yo vi una mano. Ahí vi una... David, ya te vi. Pásale, David. Ok, David, cuéntanos cuál fue tu experiencia en How to Life que más se te quedó. Ya pasó un año y varios meses, fue en mayo, entonces si algo puedes recordar, pasando un año de ese evento, para saber más o menos qué recordaríamos de aquí a un año. Wow, me agarraste en curva, la verdad. Bueno, pues la vez pasada fue en convivencia familiar, ahí fue la sede. A ver, ¿quiénes aquí son de convivencia? Bueno. Esa vez me tocó a mí servir en la parte de audio, así que muy bien a los de audio. Pero la verdad, algo que a mí se me quedó mucho fue la parte final, en el tiempo de oración. Creo que algo que me gusta mucho de estos eventos es que puede ser sincero, puede ser bastante directo en decir, oye, necesito ayuda en esto, oye, yo no creo esto, yo no entiendo por qué creen en estas historias que vienen de la Biblia, quiero entender. Incluso en esos momentos, cuando tú te expones a hacer esas preguntas, pues algo pasa en cada uno de nosotros. Entonces, yo recuerdo muy bien ese tiempo de oración y el de alabanza por la cruz. No sé si andan por aquí, creo que sí. Pero, pues sí. Muchísimas gracias, David. Bien. Oigan, sí, shout out a Por la Cruz. Por ahí andan. Oigan, pues sí, para que recuerden que este evento no es
o sea, no está completo si no te quedas hasta el mero final. Entonces te animo a que te quedes. Y ahora sí, después de este corte comercial, vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a Emilio Gloria. Hola, ay. Les voy a ser muy sincero, la neta estoy súper nervioso. No, pero muchas gracias de verdad por darme el lugar. Real, estoy muy emocionado y muy expectante. Bueno, mi nombre es Emilio, tengo 16 años y yo les voy a contar mi historia de cómo fue que Dios me empezó a hablar y cómo Dios me empezó a tocar. Okay. Voy a empezar con algo un poco fuerte y algo que no es muy normal y es muy importante. Yo soy adoptado. Esto quiere decir que pues, una familia me dio lugar y me acogió. A mí me adoptaron a los 4 años. Debido a problemas con mi mamá, decidió darme en adopción para que yo tuviera una mejor oportunidad de vida. Y resulta que esta familia que me adopta son cristianos. Y si fuera poco, resulta que también son pastores de una iglesia. Entonces, yo llego y empieza este proceso del acogimiento. ¿Qué es el acogimiento? Y lo voy a explicar porque, pues, repito, no es un tema muy común. Es tener a un niño en tu casa hasta que su situación legal se resuelva. Y esto es muy importante porque, pues, impacta mucho en mi vida. Okay. Yo tuve muchos problemas en la niñez debido a este tema de la adopción. Yo recuerdo que a mí me presentaron y desde que yo llegué a la casa me dijeron tú eres adoptado. Nunca me ocultaron la verdad, siempre me dijeron que yo tenía otra familia. Y yo los veía, yo veía a mi mamá, veía a mis hermanos. Y me decían que Dios me lo había dado. Me dijeron que Dios era todo, me dijeron que Dios era bueno, que Dios existía y que Dios me amaba. Y para mí fue difícil. Realmente aunque yo sabía que existía Dios, yo de niño yo amaba a Dios por completo, con todo mi corazón, porque había sido la razón de que yo tenía una familia y por lo cual yo podía ser feliz. A mis 8 años, yo empecé con problemas con dudas existenciales. Y una pregunta que fue que yo creo que detonó todos mis problemas fue ¿quién soy yo? Esta pregunta me la hice, no recuerdo ni cómo fue, pero recuerdo que estaba en mi cuarto y me empecé a preguntar ¿quién soy yo? ¿Quién es Emilio? ¿Y qué significo? Yo sabía que yo era adoptado y aunque yo veía a mi familia biológica, yo no conocía a mi papá. Yo no sabía quién era el Señor que me había dado la vida, el Señor que había contribuido a esto. Y me afectó mucho porque no sabía nada de Él. Pero yo tenía miedo de decirle a mis papás quién es mi papá, quién es el que me dio la vida. Me sentí incompleto, no sabía quién era mi otra, por así decirlo, sabía quién era mi mamá, pero no sabía quién era mi papá. Así que decidí ocultarlo. Decidí que no quería lastimar a mis papás, porque en mi mente yo podía llegar a lastimar a mis papás por hacerle estas preguntas. Y decidí guardármelo. Yo tenía muchas dudas sobre la adopción, aunque sabía qué era y sabía por qué mis papás lo estaban haciendo. Yo no sabía el por qué mi mamá me había dejado, aunque sí lo sabía, pero no lo entendía. Pero no decidí guardármelo, decidí que yo podía. Así que creé una máscara donde yo era un niño feliz, en donde yo no tenía problemas, en donde Emilio era un niño que sabía que Dios existía. Tiempo después,
estas dudas existenciales como quién soy yo, qué significo y qué valgo, empiezan a tener más valor y empiezan a arraigarse hacia mi corazón, a un punto en donde yo empecé a tener miedo e inseguridades a través de esto. Tiempo después, mi familia empieza a tener más niños en casa, a acoger. Repito otra vez, teníamos niños para cuidarlos mientras su situación legal se resolvía. Y desde un principio nos especificaron que era el acogimiento, nos dijeron, es muy probable que los niños no se queden, es muy probable que estas personas, estos niños que están cuidando, se vayan a ir en algún momento. Y vamos a hacerlo porque queremos darles un hogar y darles, pues sí, un hogar. Así que empezamos. Yo fui el primer acogimiento, yo fui la primera persona y empezamos. A los 8 años tuvimos otra persona de mi edad, o 8, 9 años, no recuerdo la verdad. Y esta persona se quedó con nosotros 3 años. Pues estuvo con nosotros y llegó en un punto en donde ya la amábamos como si fuera una hermana, o sea, yo no la podía ver de otra forma más que mi hermana. Y llega el día en que se va. Aunque yo sabía que esto iba a terminar, aunque yo sabía que esto muy probablemente se iba a acabar, yo tenía la esperanza de que Dios me permitiera tener a mi hermana. Y me afectó. Y esta chica tenía mi edad y me afectó mucho porque ella era mi hermana. Yo no entendía. Y cuando se la llevaron, yo no entendía por qué este auto se estaba llevando a mi hermana. Y yo pensaba, va a volver. O sea, mi hermana va a volver. Pero se llevó unas maletas y no entendía el por qué se llevaba maletas y aquí estaba su casa. Así que empecé a cuestionarme si Dios era bueno. Si el Dios que yo creía era realmente bueno y si realmente yo le importaba a mi familia. Porque, digo, tenía 3 años esta chica con nosotros y se fue. Yo tenía 11 años cuando esta chica se fue, tenía si acaso 4 años más que ella en la familia. Así que yo empecé a tener miedo de que mis papás también me pudieran dejar y obviamente no me dejaron, no había algo que pudiéramos hacer nosotros para que esta persona se quedara más tiempo con nosotros. Pero pues el diablo me jugó mal la cabeza, la verdad. Así que yo empecé con este miedo de que yo podía llegar también a ser abandonado y que mis papás realmente no me amaban y que solamente me tenían temporalmente. Pero otra vez yo tenía una máscara en donde Emilia no podía tener dudas, no podía tener inseguridades y tenía que ser un chico fuerte. Y así empezó mi odio hacia Dios. Tiempo después me entero del ateísmo. Me entero de que cabe la posibilidad de que Dios no exista, de que Dios no sea real. Porque si se supone que Dios es bueno, si se supone que el Dios que me presentan mis papás es un Dios bueno, bondadoso, lleno de gracia, que controla el mundo, porque se supone que me está quitando lo que yo amo. Y me identifico con el ateísmo. Tiempo después me meten en la secundaria. Yo descubro qué es la presión social, descubro que son los miedos realmente a que la gente descubran que yo fuera adoptado y yo no se lo decía a nadie. Me avergonzaba de la idea de que mis papás fueran pastores y fueran cristianos, así que lo negaba. Y el día que se enteraron que mis papás eran pastores y cristianos, yo lo negué. Recuerdo que mis amigos me preguntaron, ¿cómo es posible que tus papás sean cristianos? ¿Tú crees también en Dios? ¿Tú también vas a la iglesia? Y recuerdo que, por no decir las palabras que decía, recuerdo que ese día me paré en medio de la calle y grité, Dios no existe. Y si existe, entonces que se muera, porque no es posible que esté en un mundo tan horrible. Así que yo empecé a insultar a Dios. Empezaba a decir que Dios no valía. Empezaba a decir que Dios era una basura. Y qué cómico que era un ateo que odiaba a algo que no existía. Tiempo después, con esto del ateísmo, se desarrollaron varios problemas. Ya no tenía temor a Dios y mucho menos creía en Él, pero lo odiaba.
Y recuerdan que les comenté que me hice una máscara. Bueno, esa máscara se empezó a romper, se empezó a agrietar y ya no podía fingir que estaba bien. Llegaban tiempos en donde me ponía en la secundaria y yo empezaba a llorar. Y esa máscara se me rompió. Así que encontré formas de ocultar este dolor, este odio intenso hacia Dios, hacia mi familia y en parte también hacia el gobierno. Y lo oculté en drogas. Empecé con cigarros, el alcohol y marihuana, watts. Y especifico mucho porque yo no sé si alguien está batallando con esto o batalló. Y yo puedo decir lo que es. Y no lo hice por querer llamar la atención, porque nadie sabía que yo me drogaba. Empecé también a robar. Yo no trabajaba, yo tenía 13 años y necesitaba. Recuerdo que cuando yo fumé, yo encontré la necesidad de ocultar mi dolor en esto. Así que empecé a robar. Empecé a robar a mi familia, llegué a robar a la iglesia, amigos y demás. Y empezaron también las mentiras. Le empecé a mentir a mi familia, empecé a irme de la secundaria, no llegaba a veces a la secundaria. Le mentí a mi familia, le mentí a mis amigos. Y empezó otro tema, el tema del acoso y la violación. Resulta que descubrí que en este mundo había gente tan mala que se quería aprovechar de los niños. Yo tenía 13 años cuando me empezaron a acosar, tanto mujeres como hombres. Yo no entendía el por qué, no entendía si yo solamente era un niño, qué me podían hacer. Y tampoco pensaba, y esto desencadenó mi odio hacia Dios. Pero nuevamente me puse otra vez mi máscara porque no iba a hablar con mis papás sobre este tema. Recuerdo que cuando me intentaron tocar la primera vez, yo no pude soportar el dolor y me fui corriendo. Y yo no sabía cómo hablar con mis papás y decirle, pasó esto, porque yo tenía miedo que me sacaran de mi secundaria, porque en la secundaria estaban las personas a las que yo amaba y estaban mis amigos. Así que me intenté suicidar. Tuve alrededor de 14 intentos de suicidio, en los que, y voy a especificar cómo, porque yo sé que hay muchos aquí que tal vez lo intentaron. Yo me intenté tirar de mi casa varias veces, como 4. Intenté cortarme las venas, de las cuales solamente tengo 2 marcas. Intenté ahogarme, intenté que me atropellaran, drogas también, me intenté una sobredosis, e intenté muchas cosas. Y caí en depresión. Y caí en tal depresión que nadie supo que yo tenía depresión. Estaba tan triste que yo tenía que fingir que estaba feliz. Y nunca nadie se dio cuenta que yo tuviera depresión por esta máscara. Y empezaron los problemas de identidad. Yo no sabía quién era Emilio, no sabía quién era yo, no sabía si yo era hijo, era hermano, era amigo, quién era Emilio. Yo no sabía nada de mí. Si a mí me preguntabas quién era Emilio, yo no te podía responder. No podía decir, Emilio es esto, Emilio es Gloria, Emilio es hermano de Laila, de Franco. Yo no podía decir eso. Yo no sabía quién era yo. Y empecé con la ansiedad. Al tal punto en que yo me fumaba a lo mejor 2 cajetillas diarias de cigarros. Pero era demasiado caro, perdón. Y empecé con los vapes. Y llegó a tal punto en donde yo empecé a vender droga a mis amigos, a niños de 11, 10 años, 9 años. Yo empecé a venderles droga y los empecé a llevar hacia este camino. Y es chistoso porque yo arreglaba problemas de mis amigos que yo no arreglaba en mí mismo. En secundaria, yo ya tenía más acceso a internet. Ya tenía más acceso a descubrir más. Así que me puse a investigar sobre temas sobre la adopción. Y yo quería saber qué era la adopción. O sea, aunque sabía que era, no tenía totalmente el conocimiento. Y me metí en un mundo lleno, pues, de tristeza. Encontré una página
que daba testimonios, daba historias y las personas podían contar su historia sobre la adopción. Y resulta que tenía un tema muy interesante. Muchos de estos, la gran mayoría de estas personas decían o que su mamá se prostituyó o que fue el alcohol que los llevó a esto. Y en todo se repitió un porcentaje, no sé, a lo mejor más del 80% de las historias en las que yo llegué a leer, se repitió esto. Si era por alcohol, no sé, a lo mejor de que cuatro shots a lo mejor para que una persona se embriaga, no sé la verdad. Entonces eso estimó mi valor. Yo valía unas copas de alcohol. Pero también descubrí otro dato interesante. Muchas de estas personas afirmaban y decían, mi mamá se vendió por 800 pesos, 1000 pesos. Y esto también estimó mi valor. Yo valía 1000 pesos. Yo no sabía cómo yo había nacido, cómo yo había sido hecho. Y esto me destruyó, porque entonces yo valía tan poco como 1000 pesos o unas copas de alcohol. Y un día me animé a preguntarle a mis papás, ¿cómo nací? Y mis papás, en su sabiduría, me dijeron que pues mi mamá cometió errores, pero que dentro de esos errores hubo tanto amor que no me abortó y que me dio una adopción para un mejor estilo de vida y que yo tuviera otra oportunidad. Y esto me destruyó. También le pregunté que quién era mi papá. Y me respondieron, no sabemos quién es, pero vamos a buscarlo. Vamos a ver quién es tu papá. Así que yo esperé. Llegó el día y me dijeron, no sabemos nada de tu papá. Le preguntamos a tu mamá, sabemos dónde trabaja. Hablamos, ya no trabaja ahí, pero descubrimos que tiene una familia. Cuando me dicen esto yo me emocioné, porque entonces significaba que yo tenía hermanos. Pero mis papás me decían que él no sabía, o que él ya sabía de mi existencia. Y eso me destruyó. Porque si sabía de mi existencia, porque nunca me había ido a verme. Yo tenía como, no sé, 13 años a lo mejor, y nunca se atrevió a enviarme un mensaje por lo menos. Y aquí inició totalmente mi odio. Al tal punto en que yo ya no sentía que era el amor, ya no entendía que era el amor. Tiempo después, mi familia se entera que yo me drogaba y me meten en un centro de rehabilitación. Y aquí empieza mi maravilloso proceso. Yo tuve que dejar las drogas de manera abrupta, súper rápido. Y recuerdo que cuando yo llegué a este centro de rehabilitación, yo escuché la voz de Dios que me dijo, Emilio, déjame salvarte. Y yo me paré firme y le dije, en mi vida, por no decir otras palabras, en mi vida te entrego jamás te voy a entregar mi vida, perdón. Y Dios me contestó y me dijo, bueno, vamos a ver quién resiste más, si tú o yo. Y me reí, le dije, pues voy a resistir yo, porque la neta no quiero nada contigo y quiero que sepas que te odio, muérete. Ya dejé de escuchar la voz de Dios y yo empecé a... Llegó a tal punto en que yo ya no podía comer, ya no saboreaba la comida, no sentía los sabores, no podía ver los colores y si los veía ya no me causaban un impacto. La música, a mí me encanta la música, yo ya no podía escuchar, escuchaba música y era como, ay, es ruido, ya no podía escuchar nada, no tenía fuerzas para pararme. Iba a eventos, iba cada domingo, jueves a las predicaciones, pero ya no tenía fuerza ni para pararme. Y aquí fue donde Dios me empezó a tocar. Yo ya no tenía fuerza. Y Dios me empezó a hablar, empezó a tocarme y me dijo, Emilio, yo te amo. Y yo no podía soportar la idea de que Dios me amara porque yo lo odiaba. ¿Puedes poner 1 de Juan 4:10? ¿No?
ok. Dios me habló en este pasaje. Y me dice, pues en eso consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y Dios me dijo, Emilio, mi amor para ti no es algo que yo necesita que me lo devuelvas. Yo te amo a ti sin necesidad de que tú me ames a mí. Y yo no entendía cómo era posible, porque yo odiando a Dios, porque Él me amó, porque Él me amó a mí. Y Dios me salva. Dios me salvó. Yo estaba en un evento y me predican el evangelio, aunque ya lo conocía. Me predican un evangelio un poco raro. Nunca había escuchado ese tipo de evangelio. Y me dicen, arrepiéntete porque Dios va a venir y Dios te va a juzgar. Yo le dije a la persona de al lado, uy, de que qué padre, de que así todos nos convertimos, ¿verdad? Entonces, y recuerdo que en esta risa, esa persona que estaba predicando se para y dice, pero, y aquí fue donde yo captó mi atención. Y dice, pero tienes salvación. Puedes amar a Dios, puedes elegir ser salvo y no sufrir. ¿Puedes poner Salmos 118:5? Recuerden que les dije que yo ya no podía comer, ya no tenía fuerzas. Yo me paré de este lugar hacia el altar. Y clamé a Dios. Y le dije, Dios, yo no sé si existes. Yo no sé si me amas realmente. No sé si estoy escuchando realmente tu voz. Pero si existes, si es cierto lo que ellos están predicando, sálvame. Y te entrego mi vida por completo. Y Dios cambió mi vida. Y me dijo, Emilio, no sabes cuánto tiempo te esperé. Yo no tenía identidad. Y con eso acabo porque ya se está acabando el tiempo. Y yo no tenía identidad. Yo no sabía quién era Emilio. Y Dios lo primero que hace cuando yo me aceptó a Dios en mi corazón, me dice, hijo, bienvenido a casa. Con esto Dios hizo dos cosas. Me llamó de tal manera de la que yo no me sentía. Me dijo, hijo. Yo no me sentía hijo. Y tampoco sentía que tenía un padre. Y Él me llamó de la forma en la que menos me sentía. Y luego me dio un hogar. Me dijo, hijo, bienvenido a tu casa. Esta es tu casa. Y aquí empieza mi maravillosa vida con Dios. ¿Puedes poner Tito 3:5? Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, me lavó, quitando mi pecado, quitando mis drogas, quitando mi depresión, quitando mi ansiedad, quitando mi falta de identidad. Y nos dio un nuevo nacimiento. Y aquí fue donde Emilio nació de nuevo. Y mi vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y yo les voy a contar cómo ha sido mi nueva vida después de que yo conocí a Dios. Dios ha hecho tanto por mí que nunca le voy a poder pagar por completo. Yo tenía alrededor de 8,000 seguidores en Insta. Era muy popular, tenía mucha fama, tenía dinero, tenía una novia súper linda. Tenía todo lo que un joven de mi edad quisiera tener. Y Dios me dice, quiero que borres tu cuenta por completo. Y ahí fue cuando yo tiré 8,000 seguidores, 8,000 amigos a la basura. Ahora en mi cuenta de Insta tengo 106 seguidores. Y Dios me dijo, Emilio, yo te voy a dar nuevas amistades conforme a mi corazón. Y lo hizo. Tengo un porcentaje mínimo al que tenía, pero sé que estas amistades son amistades en las que yo me puedo apoyar,
encontré en familia, en esos amigos, y ya no necesito una máscara para ocultar mi dolor. Ahora puedo llegar con ellos y decirle, la neta, estoy mal. Oye, la neta, me siento así. Descubro qué es el cristianismo realmente con estas personas. Y Dios me da una identidad. Me dijo, Emilio, tú eres un joven santo. Emilio, tú eres un joven apartado. Eres un joven escogido. Ya no tienes depresión. No ocupas drogas. No ocupas esto. No ocupas llamar la atención. Y yo estoy contigo siempre. No estás solo. Y ahora yo les puedo decir quién es Emilio. Yo sé quién soy. Y yo sé que soy un hijo de Dios. Sé que soy un amigo. Sé que soy un hijo. Sé que soy un hermano. Pero sobre todo, sé que soy un hijo de Dios. No voy a perder nunca a Dios. Ya para acabar, Dios me hablaba y me decía algo. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que Dios me decía, Emilio, tú como ateo negabas mi existencia. Y tuve un sueño ayer. Sí, creo que ayer, no recuerdo la neta. Bueno, X. El punto fue que yo veía una mesa en este altar y yo me sentaba. Me sentaba y Dios me servía de comer. Y yo le decía a Dios, wow, qué rico de que te pasaste. Y yo veía que otra persona se sentaba en esa mesa y Dios les servía del mismo platillo. Pero ¿han visto que los niños cuando les sirves algo de comer te dicen, es que no quiero porque no me gusta? Bueno, y la mamá o el hermano, perdón, etcétera, le dice, ¿por qué dices que no te gusta si no lo has probado? Bueno, Dios me decía, Emilio, pregúntale si le gusta. Entonces yo le preguntaba a esta persona, oye, ¿te gusta? Y me decía, no, no me gusta. Y yo estaba como que, uy, ¿qué hago? Y Dios me decía, dale de probar. Tú ya probaste, ahora dale a él de probar. Y yo te invito a que pruebes a Dios. Y si no te gusta, pues no te gustó. Pero ¿qué pierdes en intentar? No pierdes nada. O sea, no quieras llegar al momento en que yo estuve en donde ya no tenía fuerzas. Y créanme, Dios es bueno. Y neta, yo esperaba tanto tiempo para decir esto. Y yo se lo decía a mis amigos. Negué tanto a Dios que mi deseo siempre fue pararme en un altar, tal vez con a lo mejor 5 personas, pero con las que fuera, y poder decir, Dios sí existe. No me avergüenzo de Dios. Puedo decirlo y gritar a todo el mundo que Dios sí existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Un aplauso para Emilio. Les cuento que Emilio es mi hermano y estoy muy orgullosa de él. Es la primera vez que él se para enfrente de tanta gente. Entonces estamos muy orgullosos de él por lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestra siguiente oradora, Yare. Si puedes pasar, por favor. Yare es una amiga que he hecho en este proceso de How to Live. Yo antes no la conocía y su vida me ha impactado demasiado. Lo poco que la he conocido, he sido grandemente bendecida y yo sé que ustedes también lo van a hacer esta noche. Ay, estoy nerviosa. Bueno, voy a abrir mi computadora con mis notas. Probablemente, bueno, no sé si alcancen a verlas, pero bueno. Ay. Bueno, hola, me llamo Yaret Cifuentes, me pueden decir Yare y tengo 26 años. Tal vez no me conoces y yo no te conozco a ti, pero te puedo afirmar que Dios sí. Mi anhelo es que te sientas bendecido y tal vez identificado con la historia que te voy a contar. El hecho de que esté aquí parada enfrente
no me hace perfecta, más sabia o incluso capacitada. Al revés, soy pecadora igual que tú. Tengo mis debilidades y bastantes luchas. Y es por ello que necesito constantemente de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo para estar parada justo aquí. Y bueno, espero que a lo largo de esta historia lo veas a Él, no me veas a mí, porque siempre se ha tratado de Él. Bueno, voy a comenzar. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. El último recuerdo que tengo de él es cuando le llevó una serenata a mi mamá en la noche de su cumpleaños, 2 días antes de morir. Mi mamá recién había cumplido 28 años cuando quedó viuda con 3 pequeñitas, una de 7, yo de 5 y una bebé de 1 año. Y en su sufrimiento mi mamá no sabía cómo decirle a la Yare de 5 años que su persona favorita había muerto, así que decidió contarle esta historia. Ella me dijo que mi papá se había ido a un largo viaje de trabajo y que pronto regresaría con un gran regalo. Obviamente yo me lo creí. Y en esta mente tan imaginativa de 5 años me encantaba visualizar cuál era ese gran regalo que mi papá me iba a traer, tanto que cuando veía amigas con un juguete o un peluche, yo juraba que ese iba a ser el regalo. Y así duró toda esta historia por un ciclo escolar. Fue entonces cuando entré a primer grado de primaria, tenía 7 años, que en mis clases de baile, donde yo estaba platicando esta historia, una amiga que se llama Ale me interrumpe y me dice, eso no es cierto, tu papá está muerto. Y yo obviamente le dije, no es cierto, o sea, mi papá está vivo y me va a traer un regalo. Y ella me dice, no, yo escuché a tu mamá contárselo a mi mamá. Y ese día obviamente llego a mi casa, entro al cuarto de mi mamá, ella estaba sentada en su cama y le comento lo que sucedió y ella simplemente empieza a llorar. Empieza a llorar de una manera tan horrible que nunca había visto y me empieza a decir mi vida, ven a mí, ven a mí. Y entonces subo a su cama y me acuerdo que me abraza y me enrosca también con sus piernas y me empieza a mecer y me dice, perdóname, perdóname mi amor, perdóname, tu papá está en el cielo. Y yo recuerdo de ese momento que ese fue uno de los peores abrazos de mi vida. Me sentía incómoda, tiesa, me asustaba ver a mi mamá llorar de esa manera y no lograba comprender cómo es que todo este tiempo mi papá estaba en el cielo. Tenía 7 años, pero yo seguía aferrada a esta idea de que él seguía vivo, a tal punto de que yo juraba que mi papá había dejado una carta oculta en sus cosas y que era mi deber encontrarla y que esa carta iba a decir que él seguía vivo y que iba a tener una ubicación donde lo iba a encontrar y íbamos a estar juntos otra vez. Y bueno, fue a los 9 años cuando me autolesioné por primera vez. Mi mamá tenía una pareja y ella siempre procuraba no demostrar algún acto de afecto o de amor enfrente de nosotras por prudencia, pero iba la Yare, súper espía, a observarla en la ventana en la oscuridad cuando ya se iba a despedir de este hombre y veo que se besan. ¿Y cómo te puedo explicar que fue a través de ese beso que yo fríamente comprendí que mi papá estaba muerto, que ya no iba a regresar y que mi mamá ya no lo amaba? Pero la cuestión es que yo sí seguía amándolo y yo quería que él regresara a mí. Recuerdo que en reuniones familiares del lado paterno, todo lo que se hablaba en la mesa era de cuánto extrañaban a mi papá. Pero también hablaban de la invocación y la comunicación con los muertos. Hablaban de apariciones de mi papá. Y claramente yo, a esa edad, escuchando estas conversaciones que no debía escuchar, empezó a despertar en mí una curiosidad por esta posibilidad sobrenatural de volver a ver a mi papá. En mi familia, principalmente en la paterna, se ha movido mucho todo el tema de la brujería, de la adivinación,
de la invocación de los muertos, consultar mediums o videntes, la santería y sobre todo la adoración a la Santa Muerte. Y incluso me acuerdo de este familiar que me llegó a decir: Yare, si tú realmente deseas volver a ver a tu papá, se te puede volver a aparecer. Te va a asustar, puede que no se vea igual, pero va a ser él. Y ahí es cuando empezó mi fascinación por el más allá, el terror y todo lo espiritual. También empecé a practicar la brujería blanca con el argumento de que esta es la brujería de los buenos y yo era buena porque mi deseo de volver a ver a mi papá era bueno. Dato curioso, a mí me encanta escribir desde pequeña y yo en 4º grado llegué a escribir pequeños libros de cómo invocar a los espíritus y comunicarte con ellos, a tal grado que casi me expulsan del San Roberto porque toda mi generación estaba traumada y las mamás completamente furiosas. Obviamente ahí me empezaron a llevar al psicólogo de la escuela. Y bueno, yo sabía que existía un Dios porque crecí en una familia católica, pero hasta ahí. Solo sabía que Dios era un ser grande, poderoso y espiritual. Entonces empecé a pedirle a Dios muchas veces: Dios, por favor, solo haz que mi padre aparezca y que esté conmigo, pero no pasó. Luego le decía a Dios: bueno, por favor, quítame la vida porque yo solo quiero estar con él. Tampoco pasó. Después me acordé que también hay otros entes espirituales porque me lo habían dicho en mi familia. Y empecé a pedirle a todo ente espiritual que me escuchara y que tuviera el poder. Le pedía que me quitara la vida para poder estar con mi papá. A mis 13 años fue cuando me emborraché por primera vez y aprendí 2 cosas. Cuán bien se sentía estar happy, porque era una sensación placentera, donde todo me daba risa, nada me daba pena, me sentía más relajada, más atrevida, y que la vida en ese momento estaba increíble. Hasta la música, no sé, yo fluía más con la música. Pero también descubrí otra cosa. Descubrí que puedo llegar a tomar tanto alcohol hasta el punto de olvidarlo todo, incluso de mi existencia. Un golpe de inconsciencia y blackout. No sé si han escuchado ese término, pero yo lo veía como una pequeña muerte de Yare que duraba unas horas. Estos 2 descubrimientos, la alegría de estar happy por el alcohol y la paz de un blackout, fueron conductas que me acompañaron toda mi adolescencia, así como la autolesión y mis primeros intentos suicidas. En Prepa UDEM te puedo decir que todo parecía bueno, o sea, yo era muy buena aparentando. Tenía beca de excelencia académica en la UDEM, el 90%, buenas calificaciones, salía al antro con chavos más grandes que yo a mis 16 años y eso me elevaba mucho la autoestima. Y era bailarina en una muy buena academia de baile donde competía, audicionaba y ganaba becas. Pero por dentro me sentía que me estaba muriendo, que nada era suficiente y nada me hacía permanentemente feliz. Siempre necesitaba ese rush de dopamina, la distinción académica, experiencias estimulantes, nuevos crushes o una borrachera más. Me acostumbré tanto a ver la vida de color gris que buscaba aferrarme a estas pequeñas porciones de felicidad pasajera para ver la vida de color, pero siempre terminaba en el color gris. Me sentía más vacía, más perdida, sin propósito e incluso muerta en vida. La autolesión se volvió un hábito muy repetitivo en el cual aprendí a transferir todos mis dolores emocionales a un dolor mucho más grande que es el físico, pero solo era una distracción. Empezaba a identificarme con la Yare oscura, depresiva, que se corta y es suicida. Todo lo que usaba era ropa oscura, uñas negras y la música que escuchaba era completamente triste y desesperanzadora. También empecé a hacer amistades con personas que compartían la misma perspectiva que yo de que la vida no tenía sentido ni propósito. Muchos se consideraban nihilistas. Quiero aclarar que el usar ropa negra y uñas negras no es nada malo, simplemente era la motivación de mi corazón que perjudicaba en mi salud mental. Pero lo ilógico de adoptar esta identidad con la depresión es que por muy dentro lo único que quieres es ser feliz, que el sufrimiento pare
y que solo alguien o algo te saque de esa condición donde tú no puedes salir. Pero por fuera tú veías a Happy Yare, así es como la llamo. Todos amaban a Happy Yare, pero por dentro estaba la Yare oscura que solo quería planificar su suicidio y empezaba a meditar en qué es lo que me había fallado antes para esta vez sí lograrlo. Y fue entonces hasta que en mi último año de prepa estaba en el último piso, creo que era el 23 algo, 33 algo. Y le pido permiso a mi maestra si podía trabajar afuera. Me acuerdo que estaba viendo el balcón, la altura, y yo dije, es tan fácil lamentarme y terminar con todo. Me preguntaba qué iba a ser de los alumnos cuando vieran mi cuerpo o cómo mi familia se iba a traumatizar. Y a lo largo del pasillo empiezo a ver a esta persona caminando hacia mí. Era una chava que estaba en mi salón del primer semestre, 1102. Vale. Se me acerca, yo no era mi amiga, no me llevaba con ella, pero extrañamente me pregunta, me dice, hola Yare, ¿cómo estás? Y no sé qué hubo de ese encuentro que yo le empecé a decir realmente cómo estaba, algo que nunca le había dicho a nadie. Y no sé cómo explicarte, pero había algo en ella que yo decía, que yo veía como me emanaba esperanza. Ni ella ni yo nos acordamos de qué me dijo, pero yo sabía que ella tenía algo que yo necesitaba. Después nos dimos cuenta que era el Espíritu Santo, pero Vale me invita a leer la Biblia en los recreos y yo acepté porque dije no tengo nada que perder. Nos juntamos y el primer libro que leí fue Romanos y de verdad que me sorprendió la manera tan directa en la que Pablo habla de la condición humana, las consecuencias del pecado y cuánto necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Me abrió mucho los ojos en ese episodio de mi vida, pero hasta ahí quedó. Nos dejamos de ver, ella se fue de intercambio a Alemania y yo seguía con mi vida. No asistía a ninguna iglesia, no seguía leyendo la Biblia y no había alguna persona o un líder o maestro que me enseñara lo que era la fe. Pero al menos ya conocía un poquito más. En la universidad logré mantener mi beca y estaba estudiando leyes y seguía bailando, pero por dentro me sentía vacía. Continuaba con la autolesión y seguía emborrachándome de maneras bastante malas. También se me sentía más triste porque ya había conocido de este Dios que podía ayudarme, pero no sabía cómo acercarme a Él. También mi círculo social empezaba a hacer conductas de las cuales yo no quería hacer, pero no sabía cómo alejarme porque era mi único círculo social. Entonces en esta perdición donde yo lloraba todos los días ya era muy evidente a mi familia y ahí es cuando en su desesperación por ayudarme me llevan al psiquiatra y empieza mi proceso con los antidepresivos. Yo no quería tomármelos porque yo pensaba que el tomar medicamentos era para locos. Claramente estaba mal. Y te puedo decir que me llegaron a triplicar la dosis porque mis pensamientos seguían igual, pero te puedo decir que lo que sí cambió es que lloraba menos y dormía más. Y una noche en mi desesperación por querer que las cosas sean diferentes, le pedí a Dios y le dije, Dios, si tú eres real, por favor, ayúdame. Ayúdame a salir de esto. Quiero conocerte, pero realmente no puedo dejar este mundo. Perdón, pero ayúdame. Y unos días después tuve un gran conflicto con una amiga y realmente todo ese círculo social se va y me quedo completamente sola. Y fue en esa soledad donde yo estaba destruida y ahogada en mi oscuridad que ya solo quería que todo parara. ¿Hasta cuándo mi vida iba a mejorar? Y es en ese momento que recibo un mensaje de Vale desde Alemania. Nunca habíamos hablado por chat. Y me pone, hola Yare, ¿cómo estás? Lo mismo que en prepa. Y me comenta estoy en esta iglesia en Alemania, ahí lo pusieron, o sea, no hablábamos, estoy en esta iglesia en Alemania y Dios puso en mi corazón que te hablara porque no estás bien y necesitas ayuda. ¿Qué pasó? Y ahí claramente yo me di cuenta que Dios es real y que Él me escucha y Él me ve en mi oscuridad y responde al clamor de mi alma. E inmediatamente Vale llega a Monterrey y empezamos a vernos, a estudiar la Biblia, empezamos a ir a una iglesia con mucha profundidad en su estudio. Y empiezo a conocer de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Pero al momento de convivir con la iglesia, me di cuenta que no me sentía digna de formar parte de ella.
Me sentía completamente avergonzada de ser esta chava que se cortaba, que había intentado suicidarse, que era medio bruja y que tomaba antidepresivos. Recuerdo que veía a la gente alabar con tanto gozo como lo acabamos de hacer y me inundaba el pensamiento de que eso no era para mí. Mi mente me decía que yo no pertenecía y que jamás iba a poder escapar de la muerte. Fue hasta que platiqué esto con mis pastores y me leyeron Efesios 6:12, por si lo pueden poner. Pero dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi lucha no era mental, sino también espiritual. En ese momento me acordé de toda mi niñez y de cuánto fervor me había comunicado con entes sobrenaturales para que me mataran. No sé si pueden poner Deuteronomio 18:9-12, aún así lo voy a resumir por tema de tiempo. Dice: tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque al espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Al leer este versículo, así como dice la palabra, que es viva y eficaz, y es como este reflejo, yo realmente sentí una fuerte convicción de arrepentimiento por todo lo que había hecho. Y bueno, por mucho tiempo, en momentos donde mi mente se iba a otros lados o no sé, yo veía siempre esta imagen y se las voy a platicar. Está curiosa. Yo me visualizaba siempre siendo sumergida en este océano, pero me veía siendo abrazada por esta figura enorme, oscura, que me ahogaba cada vez más, pero yo me veía cómoda. Le platico esto a mis pastores y empezamos a orar y yo empiezo a arrepentirme por mi pecado. ¿Y cómo te explico que empiezo a ver esta misma imagen de yo siendo hundida en este océano, cómoda, y de la nada llega un rayo de luz que me arranca de esta figura y literalmente me lleva a la superficie de las aguas, y es cuando literalmente, físicamente, empiezo a respirar. Y era como si un gran peso que estaba cargando toda mi vida se fue. Y mi mente estaba en paz. En Génesis 1 se redacta la historia de la creación. Si lo pueden poner, pero lo voy a resumir. En el principio, todo estaba desordenado, vacío y oscuro. Si se pueden poner del 1 al 4. Y fue Dios a través de su palabra que dijo que sea la luz, y se hizo la luz. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Juan, en el evangelio que escribió, profundiza este pasaje y menciona que es, creo que